En verdad, siempre ha sido una bendición poder reunirnos como varones, ser ministrados como varones, porque lo necesitamos cada día. Es un mundo tan complicado, tan difícil, la familia, el trabajo, nuestras necesidades, nuestras enfermedades también, porque algunos son jóvenes, otros ya estamos más para acá y también pasamos momentos difíciles, y ahí somos ministrados de una manera pues poderosa, y también hay esa convivencia de compartir las vivencias, de orar unos por los otros. Así que, varones, les hacemos una cordial invitación para que este martes usted no falte, haga el esfuerzo. Yo sé que muchos trabajamos y a veces llegamos molidos, el calorcito que está tan bueno, ¿verdad? Como que queremos llegar a casa, descansar y prender el clima o ventilar lo que tengas, pero haz un esfuerzo. No hay nada mejor que estar en su presencia. Y este martes te esperamos, en verdad, a las 7:30 para que estemos juntos ahí disfrutando un momento agradable de la palabra. Bueno, vamos a pasar a la predicación. Quiero que busquen su Biblia así como está sentado, por favor, en Hechos capítulo 2. Versículo 43. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 43 hasta el 47. ¿Ya lo tiene? Ok. Primero que ya está en la pantalla. Y dice así, en el nombre de Jesús. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Te damos gracias, Jesús, a esta hora de la noche del día. Te pedimos que tú nos bendigas de una manera muy especial en esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor, y que podamos estar aquí juntos, unánimes, creyendo, Señor, en tu nombre, y seas tú a través de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, nuestro entendimiento, para ser diferentes, Señor, y marcar la diferencia en un mundo que está siendo atacado, oprimido, Señor, por el pecado, por los pensamientos liberales, Señor, y por tantas cosas que estamos viviendo. Sea tu Espíritu Santo alertando, animando hoy, despertando tu iglesia, Señor, porque hay una iglesia viva y no muerta, Señor, porque creemos en ti, en un Cristo vivo que reina y vive y se deja sentir a través de tu Espíritu Santo cada día que te buscamos y reunimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias en este día. Amén. El libro de los Hechos es un libro pues histórico. Esta historia habla después de que Jesús muere, resucita, comienza la iglesia a trabajar ya de una manera ya formal. Nace la iglesia. Hechos es la vida de la iglesia primitiva, así se le llama, iglesia primitiva, porque está iniciando su trabajo, su carrera. No era fácil predicar de Jesús en aquel entonces, porque pues iban a ser perseguidos, atacados. El mismo pueblo de Israel la estaba oprimiendo, y Jesús les dijo algo muy claro en Hechos capítulo 1, antes de ascender al cielo de nuevo. Él les dio recomendaciones de reunirse, de no moverse, de no iniciar nada hasta que ellos eran bautizados, llenos del Espíritu Santo. Porque todavía había temor, había miedo, todavía había una dependencia presencial. Ellos necesitaban ver a Jesús para poder activar. Si Jesús no se movía, ellos no hacían nada. Por eso Jesús resucitó, porque era la promesa, y animarles, instruirles 40 días más, fortalecer su ánimo,
reunir a todos porque estaban escondidos, todos tenían miedo. Había una orden por parte de Roma, pues y de Israel también, de capturarlos, presionarlos, castigarlos con la muerte. Y estaban ahí ellos, obedecieron a la voz de Jesús, y dice que 120 se fueron a reunir al aposento alto. Si tú lees todo el capítulo de Hechos, te vas a dar cuenta. Y Hechos capítulo 2, versículo creo que 1 o 2, comienza diciendo: y estaban todos unánimes en oración. Cuán importante, escuche bien, es estar en común acuerdo, es la palabra unánime. En común acuerdo, en obediencia al maestro. Unánimes, estaban de acuerdo, vamos a orar. Obedecieron a la voz de Jesús, es decir, váyanse y no salgan hasta que venga el Espíritu Santo, los bautice. Entonces sí, se van a ir y serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los 120 estaban ahí orando: Señor, llénanos. Quizás no sabían orar, ya no estaba Jesús, ya no estaba su presencia física, pero sí estaba la presencia de Él, y sus oraciones estaban siendo escuchadas. Él prometió y dijo: yo iré al cielo y enviaré de mi Espíritu Santo. Y llegó ese día del día del Pentecostés, y fueron todos llenos y todos hablaban en diferentes lenguas. El bautismo del Espíritu Santo ahí vino y llenó, una llenura tremenda, poderosa, tanto que impactó a la gente que estaba ahí, el estruendo que hubo, el ruido que hubo, porque fue notorio, dice la Biblia. Fue notorio, o sea, no fue algo oculto, fue notorio. Y todos estaban hablando en lenguas, del griego glosa, que es lengua, que es idioma en español. Y estaban todos hablando, y dice que había de Arabia. Si usted lee Hechos 2, empieza a ver todos los idiomas que estaban ellos hablando literalmente sin haberlo aprendido. Hablaban ellos hebreo y griego nada más, pero había ahí muchos idiomas y todos escuchaban. Estaban escuchando las maravillas de Dios, así dice la Biblia. Y muchos se pusieron a burlar, otros estaban atónitos: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos hablan? Están hablando maravillas. Y fue cuando se levanta Pedro, el que había dicho: bueno, pues ya no había cobardía, ahora diferente, ahora lleno del Espíritu de Dios, se levanta y comienza el Espíritu de Dios a revelarle la palabra, a predicar, y 3,000 se convirtieron ese día. Imagínate, ellos de estar de una manera pues dormidos espiritualmente, esperando, y cuando llega el Espíritu de Dios, ¡pum!, los despierta, los aviva. Hoy quiero hablarte que somos una iglesia viva, ¿ok? Es el tema. Somos una iglesia viva. Y la vida no proviene de nuestra energía, de nuestra vida física que tenemos. Nuestra verdadera vida viene a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que todos seamos embestidos con la llenura del Espíritu de Dios, en hablar en otras lenguas, porque tu vida va a ser diferente, no va a ser la misma, quiero decirte. Cambia radicalmente. Si ves a los 12 apóstoles, después del bautismo fue diferente. La iglesia después del bautismo fue diferente. Y era un requisito para ser miembro de la iglesia, quiero decirte. Para la iglesia primitiva, aquellos miembros que decían seguir a Jesús y no eran bautizados en el Espíritu Santo no podían ser miembros, no se consideraban miembros. ¿Por qué? Porque iba a haber cobardía, la iglesia estaba siendo perseguida. Y cuando había persecución, aquellos que no tenían el bautismo en verdad, muchos mejor decían: no, esto no es para mí. Yo no quiero que me maten, yo no quiero morir, no, pero ellos sabían que se morían para Jesús. Por eso el primer mártir, Esteban, después del bautismo, él fue muerto por predicar a Jesús. Fue el primer mártir de la iglesia. Y dice la Biblia que mientras él moría, los cielos, él alzó sus ojos y los cielos estaban abiertos. O sea que literalmente no sufrió, porque cuando uno está lleno de Dios y uno tiene vida en Dios, la vida es diferente, no hay temor, no hay miedo, ni a la muerte, ni a predicar de Jesús, ni vergüenza, ni pena nos da decir
que somos hijos de Dios, que somos cristianos, porque somos una iglesia que tiene vida y que la vida proviene de aquel que dio su vida en la cruz, que es Jesucristo. Entonces, estamos en buenas manos, congregación. Estamos en buenas manos. Voy a leer un poquito. Una iglesia está viva cuando se alimenta de la palabra y se fortalece en la oración, y es bíblica cuando obedece y lleva a la práctica lo que dice la palabra. Cuando practica también las relaciones humanas, la comunión y un sistema de adoración racional, devocional, que contagie a la congregación. Hoy vamos a considerar 4 signos vitales de una iglesia viva, ¿ok? Sigo leyendo, dice, vamos con el primer punto. El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina, ¿de quiénes? De los discípulos, de los apóstoles. Ellos, ¿de quién fueron? ¿Por quién fueron instruidos? Fueron instruidos directamente de Jesús. Por eso eran apóstoles. Para ser apóstol en el tiempo de la iglesia, uno tuvo que haber convivido con Jesús. O sea, el tiempo, los 3 años. 2, testigos de su muerte. Y 3, testigos de su resurrección. Por eso ellos eran apóstoles, eran llamados apóstoles. Habían sido testigos de que Jesús estuvo en la tierra, escucharon su enseñanza, su predicación, testigos de su muerte y testigos de su resurrección. Entonces ellos daban a conocer lo que Jesús les enseñó por 3 años. Perseveraban en la enseñanza. Esto se hace, esto es pecado, esto no, y estaban siendo bien enseñados, bien instruidos. Por eso es necesario que la iglesia sea instruida, que la iglesia conozca de la Biblia. Porque no puedes decir, bueno, voy a la iglesia porque me gusta. No, no es un club social, hermano. La iglesia no es un club social, no es un momento para pasar un rato, porque pues hay que ir, me gusta estar. No, un cristiano vivo, un miembro vivo de la iglesia se reúne para ser instruido. ¿Por qué? Porque el conocimiento doctrinal forma caracteres cristianos. Cristianos. Hoy estamos en un mundo tan complicado donde tanta información está deformando a niños, a adolescentes y sobre todo a nuestros jóvenes. ¿Usted le ha preguntado a su hijo qué sabe de la palabra? ¿Le está instruyendo usted en la palabra a su joven? Pregúntale al maestro de escuela dominical qué tanto sabe su hijo de la palabra. ¿Qué sabe usted también tanto de la palabra? Porque hoy la Biblia, gracias a Dios, está en todos los idiomas, en los medios digitales. Para aquellos que no ven, hay braille también para ellos. Entonces, hay tanto material en la Biblia, hasta pues ya en el celular la tenemos. Así que es importante que seamos instruidos. El que no lee la Biblia, hermano, pues está perdiendo su tiempo, porque no va a tener un carácter cristiano. No va a saber decidir entre lo bueno y lo malo. No va a saber definir, eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer. La Biblia nos enseña todo. Alguien dice, es que Dios no me habla. ¿Cómo no? Muchos quieren oír la voz de Dios, pero antes de oír la voz de Dios, tienes que oír también la voz de Dios escrita, porque es palabra de Dios. Si tú no amas la palabra escrita, nunca vas a poder escuchar la voz audible de Dios, porque no conoces la palabra escrita. Ahí comienza todo. Entonces vas a empezar a formarte, vas a empezar a crecer con convicciones bien definidas. No te va a mover nada. ¿Por qué? Porque tienes un carácter sólido, una creencia definida, con convicción definida, una fe bien definida de que soy hijo de Dios. Exactamente, quiero decirte que las ideas son motrices, se traducen en actos, y los actos repetidos forman los hábitos donde surge el carácter.
es motriz. Y si él dice que matar es pecado, tú vas a decir, bueno, pues no voy a matar. Si él le dice, no robarás, no voy a robar. Entonces comienzas entonces a tener una conducta diferente. La palabra de Dios te va a educar. La palabra de Dios va a definir tu carácter, tus habilidades. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento doctrinal nos libra del error. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. Quiero que lo busquen, por favor, vamos a esperar la pantalla. Dice, ¿no parece Timoteo? Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, el versículo 2, por favor, le damos al 2, 3 y 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia, ¿y qué? Y enseñanza, dice. Luego dice el 43, por favor. Luego el 3, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias deseos carnales. Versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se lo verán a las fábulas. ¿Sabes lo que es una fábula, verdad? Hoy hay muchas fábulas donde las caricaturas salen hablando los animalitos y tantas cosas. Nuestra vida no es fábula, la vida del cristiano. Y hoy estamos en un tiempo de crisis de enseñanza. Muchos quieren ver señales y no quieren ser enseñados. Hoy muchos se han convertido en seguidores de señales y no de Cristo. ¿Qué voy? Es importante amar la enseñanza para ser un buen seguidor, porque esa enseñanza van a venir señales tremendas. Y si no tienes el conocimiento adecuado, nacen las herejías, nacen los errores doctrinales. Y yo he escuchado tantas cosas, quiero decirte, a lo largo de la vida cristiana y pastoral, tantos errores en las predicaciones, en las enseñanzas, por no tener un conocimiento bíblico. Había una frase, escucha bien, de un predicador, no voy a decir el nombre del predicador, dijo así, se escucha bueno, pero él dijo así, Dios es más grande que su palabra y puede hacer lo que Él quiera. Sí es cierto. Dios es más grande que su palabra, sí, Él la hizo, pero no puede ir en contra de su propia palabra. Entonces ahí hay un error. Quizá tú dices, no, que sí es cierto. No, hay un error. Porque Dios y Jesús dijo, yo no vine a ir en contra de la ley, no vine a incumplirla, sino vine a cumplirla. Y Dios no nunca va a ir en contra de su palabra, porque Él no se va a retractar de lo que ya está escrito, de lo que Él ya prometió. Entonces, son frases que a veces dice uno, está bonita, sí, está bonita, pero tienes que ir más allá de lo que la Biblia establece. Entonces, un error doctrinal puede tener consecuencias terribles. Y quiero decirte que el error es una coraza sobre la conciencia y una venda sobre los ojos. Porque si tú no, me pasaste unos días con mi trabajo, me encargaron reparar una plataforma. Yo no sé nada del gato hidráulico, pero tenía una noción, hay un error en su micro, le decía yo, que es el que detiene la corriente. Y me decía el ingeniero, no, es que es tu error, y este error, y este error. Bueno, llamé al especialista, oye, ven, necesito que, estoy ciego, le dije, ellos son tuertos, yo ciego, son reyes ellos. Pero tú que conoces, ven y ayúdame. Ven y cóbrame pues la enseñanza, le dije, enséñanos y explícanos todo el sistema. Y sí, vino, nos explicó y al final encontró el error y si era el micro, lo cambió en su lugar y funcionó todo bien. Pero mientras tanto no me pagaban. Entonces, al no saber algo, pues me estaban llevando a mí, así que, pues que era mi error. Estaba una venda, le dije, voy a llamar al que sabe.
Vino el que supo, nos explicó, tanto el ingeniero y a mí, y todos quedamos conformes y todo se compuso. Mientras tanto, no sepamos algo, tenemos una venda en los ojos. Y mira, la Biblia, gracias a Dios, vino a eso, a quitarnos la venda de los ojos y ver la verdad. Te voy a hacer una anécdota, una ilustración. De una vez vino así y empezó a decir uno: vendo perritos. Vendo perritos, decía él, finos. Vendo perritos que hacen muchas cosas. De repente, a la semana vino el mismo vendedor y le dice: vendo perritos cristianos. Y empezó a decir. Y le dice uno: yo, ¿por qué antes eran finos y con conocimiento? Ahora, porque son perritos cristianos, porque ya vieron los ojos, dice. Entonces, la Biblia te va a abrir los ojos. Te va a traer la luz a la verdad. De las tinieblas a la luz. Te vas a dar cuenta de los errores que muchas veces estamos viviendo. Hay mucha gente que dice: no vamos a casar, no creo en el matrimonio, pero la Biblia dice que es necesario estar casado. La Biblia habla del matrimonio. La Biblia te va a instruir. Entonces, cuando una persona viene en sus pecados, comienza a darse cuenta de cuántos errores había en nuestra vida, o todavía a veces hay en nuestra vida. Entonces, vamos a quitarnos la venda de los ojos. ¿Cómo? A través del conocimiento. Por eso cada enseñanza, cada predicación debes valorarla. Timoteo dice una gran verdad en estas palabras: no te olvides que si tú comienzas a amar la palabra, a amar la enseñanza, más resistentes y sólidos estaremos en nuestra fe. Y vas a ser, escucha bien, entendido para encontrar bien las doctrinas cardinales que hay en tu vida, que hay en la Biblia, perdón. Entonces, es importante que tú las sepas. Como maestro, durante muchos años fui maestro en la escuela bíblica. Había muchos errores de los aspirantes que iban siendo, son 3 años, luego llevé una licenciatura también en ISUM, y te has dado cuenta de cuánto conocimiento hay en la palabra, en una sola palabra. Al hacerle exégesis, al explicar, no sabes cuánto amor empiezas a agarrarle a Dios y a la Biblia. Porque sí es necesario esto, no solamente es conocimiento. Yo entendí que es conocimiento y fervor. Porque puedo conocer mucho, pero si estoy así apagado, no, hay fervor porque estoy creyendo en un Dios vivo, que cuando yo le voy a alabar, mira, Él va a responder con su presencia. Cuando yo estoy hablando, estudiando la palabra y estoy orando, estoy llorando muchas veces, estoy escribiendo: Señor, gracias porque aquí es una gran verdad, porque viene Dios y me trata primero a mí y luego Él tiene que tratar con usted. Entonces, sí es necesario entonces conocer y orar al mismo tiempo, porque vas a ir conociendo más del amor de Dios, amando más de su presencia. Por eso cuando Pedro estaba un poquito tapado, quiero decirte, en el sentido de que solamente los Israel, porque él estaba así, solamente los judíos tenemos el derecho de amar a Dios. Y cuando Dios lo lleva a casa de Cornelio, a un gentil, donde él dice: no, yo no voy a entrar, y lo llevó en un éxtasis, en un sueño, mate y come todo animal que está ahí. Y dijo: no, Señor, porque me contamina. Y yo le digo: no llames pecado, vamos, no llames pecado lo que yo he hecho. Y lo preparó para ir a la casa de Cornelio. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, él ve algo tremendo. Él empieza a predicar la palabra, y dice la Biblia que antes de que terminara de predicar la palabra, vino el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y se quedó él: wow, ellos son salvos.
No quiero decir más que otra. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento y el fervor. Digo, ellos también son hijos de Dios. Entonces, iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar para que podamos nosotros ser una influencia positiva en el tiempo que nos tocó vivir. Tenemos que ser una influencia positiva. Los tiempos hoy son más difíciles. Años atrás le decías a un joven, hermano, ¿por qué cómo creó Dios el mundo? Con su poder, amén, quedaba satisfecho. Pues ya se quitó un problema. Pero hoy no, hoy la juventud, hay juventud muy preparada, pues que quiere, con tanta tecnología, hoy la inteligencia artificial y tantas cosas. Pero no hay mejor conocimiento que el que viene de Dios, porque Dios también es ciencia. Dios también es ciencia. Entonces, cuando es que parece que hubo agua en Marte, sí. ¿Por qué? Porque si Dios te explicara lo que significa cuando el universo estuvo sumergido en agua completamente, pues los planetas todavía estuvieron ahí, pero es un estudio que luego te lo daré porque te daré un vaso de agua ahorita y no lo vas a entender. Pero sí, la Biblia es correcta y va a encajar con toda la ciencia. Y aquellos que entre más conocimiento tienen, tanto vamos a llamarle intelectual, el humano, humanamente hablando, un científico cristiano te va a dar una buena explicación de un problema científico y lo va a encontrar en la Biblia. Te lo va a explicar a detalle y va a ser muy bueno para nosotros. El que no tiene ese conocimiento no te lo puede explicar porque carecemos de conocimiento. Entonces el conocimiento nos va a ir ayudando cada día. Por eso es necesario que la juventud cristiana crezca en el conocimiento de Dios, pero cuando llegue a la universidad no diga, no, pues todo está mal la Biblia y yo estoy bien acá. No, porque recuerde, aquel que tiene convicciones desde el principio, buenas, sólidas, nada lo va a mover. Al contrario, va a decir, esto es verdad por esto y esto, tanto bíblicamente, tanto científicamente. Porque la Biblia tiene todas las pruebas. Para no estar atrasados. Muchas veces gente piensa que lo que sea no sabemos, pero quiero decirte que hay que demostrarles a través de la palabra, a través del estudio, que sí sabemos y sabemos en quién creemos. Que ningún fábula nos va a decepcionar. No. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y tenemos un carácter sólido. Entonces seremos influencia para ellos y mucha gente se va a convertir, quiero decirte. Podemos darnos cuenta por los textos que la salvación personal, así como la de otros, depende de la correcta comprensión de la enseñanza. Si estudio es una fuente inagotable de inspiración, conocimiento y deleite. Es un deleite, hermano. Ser enseñado es un deleite. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia de hoy? ¿Qué significa para nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles y serle fieles en sus enseñanzas? Quiero decirte que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia bíblica, que en ella se enseñan las Escrituras. Los padres enseñan la Biblia a sus hijos y los miembros de la iglesia leen y reflexionan sobre las Escrituras todos los días. Así se debe de aplicar. Y la Biblia dice, Dios le dijo al pueblo, y se las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. Y así, una cadenita. Pregunta a los maestros de escuela bíblica, ¿cuánto conocen tus hijos? Es urgente, padres, despertemos. Despertemos. A veces es triste ver que muchos hijos de los cristianos se pierden. Entran en la secundaria, cambian la adolescencia y ya cuando te das cuenta ya los perdiste. ¿Cuándo? No me di cuenta. Porque nunca te sentaste. Nunca tuviste el tiempo. Escucha bien, dice lo que leímos en Hechos 2,
Que ellos perseveraban ¿en dónde? En el templo. ¿Y dónde más? Y en las casas. Más adelante te voy a explicar eso. Tú como papá tienes que repetírselas. No es posible que nuestros hijos se estén perdiendo. No es posible que nuestros hijos prefieran otras cosas que venir a la casa de Dios. Que tú llegues solo sin tus hijos es una tristeza. Yo siempre, cuando estaba de pastor, le decía a los miembros: hermano, a mí no me importa que los niños corran aquí, que lloren, no importa. Prefiero verlos llorar un ratito porque pues se cansan, que verla a llorar usted unos años más adelante porque se perdió. Porque usted no lo hace. Que a veces llegaban las hermanas de sus hijos y sus hijos, los dejé en la casa porque corre aquí, corre allá, le con su papá. Pasaron los años y esos niños ya no se acostumbraron a no ir a la casa de Dios, a no ser instruidos. Entonces, es bíblico. Entonces, es algo importante la enseñanza. Una iglesia viva tendrá padres vivos, tendrá miembros vivos, cristianos, que van a enseñar a sus hijos a ser cristianos. Quizás van a estudiar y van a saber más cosas, pero seguirán siendo buenos cristianos, seguirán siendo buenos hijos. ¿Por qué? Porque están siendo formados con la palabra. No lo está formando el internet. En verdad, eso hay que tener cuidado. El teléfono y tantas cosas que de repente tuvimos un problema en la familia con unas de los miembros de nuestra familia. Pues la mamá se le hizo fácil el celular y tuvo problemas muy fuertes espirituales. ¿Por qué? Porque entraba aquí, entraba allá, se dormía la mamá y en la madrugada, entonces es un problema muy grave. Tenemos que estar despiertos, iglesia. Los tiempos son muy difíciles. Si a nosotros a veces nos gana, imagínate a los jóvenes que no tienen el apoyo de sus papás, o de ustedes, o de nosotros, que no estamos al tanto de lo que está pasando. La iglesia no solamente debe conocer, porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva, sino también debe tener comunión. Versículo 44 y 45 de Hechos capítulo 2 lo dice muy claramente, que había una coinonía. O sea, que había una comunión en la iglesia. Y la coinonía es que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. O sea, nadie se guardaba nada para sí, sino sabían compartir con amor. Aquí vemos en el libro de los Hechos el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. Esta es la coinonía, la comunión. Había un cuidado mutuo. No solamente en la oración, sino también en la economía, en la situación espiritual de las viudas, de los huérfanos, estaban ellos al tanto. El término coinonía, quiero decirte, describe aquello que tenemos en común, lo que compartimos como creyentes en Cristo. Esto nos lleva a dos verdades complementarias. Uno, estaban todos unánimes por una cosa, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Solamente Dios puede unir lo que está desunido. Y mira, y se ven en los apóstoles. En los apóstoles habían un cobrador de impuestos, Mateo, que no era amado, era odiado por Israel. ¿Y tú crees que los discípulos cuando llegaron lo vieron? Híjole, ¿y este qué hace aquí? Si este me cobró de más. ¿Tú crees que Pedro no quiere mocharle también una oreja? Claro que sí. Pero con la gracia de Jesús, todos se calmaron. Había ahí de diferentes partidos políticos entre los apóstoles. Uno era celote y el otro era, vamos a decir, fariseo. Y oye, como que, ¿qué onda contigo? Como que no. Pero que cuando vinieron a Jesús, Jesús cambió toda la ideología con la enseñanza y con la comunión. Y todos compartían con Jesús porque Jesús compartía con los demás. Por eso le dio de comer a 5,000 gentes.
porque Jesús nunca se quedó nada para sí mismo. Pues yo tengo que entender algo, que como cristiano tengo que también ser generoso con Dios y ayudar a aquellos que lo necesitan y convivir con todos. Es bonito. En la iglesia no hay posiciones, ni políticas, ni económicas, no. En la iglesia todos somos hijos de Dios. Y el trato va a ser lo que Dios hace con el que no tiene, como el que tiene. Va a ser el mismo trato, es el mismo amor que Dios comparte con nosotros. Es la misma presencia que es derramada. Pero ese es el cambio de mentalidad que Jesús va a hacer con la enseñanza y con la comunión que todos tenemos aquí. ¿Está de acuerdo? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que comprender esta parte, convivir, el conocernos, el estar aquí, el orar unos por otros, tener todas las cosas en común. ¿Qué significa esto? Que la iglesia tiene que tener un fuerte sentido de responsabilidad mutua. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad. Porque a veces hay necesidad en la iglesia, a veces todos se quedan callados y no quieren decir nadie. Pero como iglesia estamos para apoyar, tanto espiritual, económicamente. Por eso está el ministerio del amor. Ahorita no se está practicando, pero ya tiene que abrir. Porque hay necesidades muchas veces que no sabemos y nos quedamos callados, pero por eso estamos como iglesia, para tener todo en común y apoyarnos. No debemos evadir el desafío de estos versículos. Todos estamos llamados a amarnos mutuamente como lo hacían aquellos cristianos. No ha cambiado el amor de Dios, ¿o sí? No, Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado. Nosotros hemos cambiado quizá por la mentalidad. El primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor. Y de hecho fue el amor de Dios que hizo enviar a su Hijo Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz. En particular, la iglesia primitiva cuidaba a los pobres y compartía con ellos parte de sus posesiones. Esta actitud debe caracterizar a la iglesia en todos los tiempos. La comunión, la disposición a compartir generosa y voluntariamente es un principio permanente, no cambia. No debe sufrir cambios. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa. La generosidad siempre ha sido una característica del pueblo cristiano, porque Dios es un Dios generoso. Empecemos a hacer la realidad del corazón de Dios en esa iglesia, en Grupo Amistad de Cancún. Somos una iglesia viva y el amor de Dios también está en nuestros corazones. 3. La iglesia primitiva no solamente era enseñada, no solamente convivía y compartía y apoyaba, sino también sabía adorar. De una manera gozosa y permanente. Dice que ellos compartían, si tú lees la parte que leímos de Hechos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos celebraban una fiesta que se llamaba Ágape, donde ellos compartían el pan y también celebraban la Santa Cena. Y se reunían para orar. No eran normalmente convivir, no, se reunían para orar. Por eso había ese crecimiento. De hecho, Hechos 2, los versículos que hemos lectura, dice que los que estaban siendo convertidos tenían temor, porque era una iglesia poderosa. Era una iglesia que en verdad lo que se decía sucedía. Dice el versículo 43, Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona. Imagínate. Sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué pasaba? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque había una adoración gozosa
irreverente. Irreverente. Es importante entender esto. Cuando vengo a la casa de Dios, ¿a qué venimos, hermano? Porque pues ya es domingo, ya trabajé mucho y tengo que ir, ¿verdad? Porque ya es como costumbre. Sí, está bien que se haga costumbre, que se haga hábito. Es importante. Pero uno, debo entender que vengo a la casa de Dios a adorar, a gozarme, a ser reverente. A disfrutar de la presencia de Dios. Pues por eso sobrevino temor a toda persona. No, si llego a ir ahí algo va a pasar, no, si llego a ir ahí algo va a suceder. La iglesia tiene que ser notoria por esto. Que el que venga a la casa de Dios encuentre un refugio. Encuentre una solución a su necesidad, una solución a su problema. Los cristianos no solamente debemos ser fieles en conservar la enseñanza y en la comunión, sino también tenemos que ser fieles en nuestras reuniones y en las oraciones. Hay dos aspectos en la vida de adoración de la iglesia que son deseables, quiero decirte, en toda iglesia renovada. Aquellos cristianos de la iglesia primitiva mostraban equilibrio en dos sentidos. Uno, en la adoración formal e informal. ¿Por qué adoración formal e informal? Lo deducimos en el versículo 46. Donde se dice que adoraban en el templo y en sus casas. Yo tengo que entender algo, que tengo algo formal con la iglesia, con Grupo Amistad donde yo asisto, que tengo actividades que tengo que apoyar y que tengo que respaldar. ¿Está de acuerdo? Y tengo que apoyar a mi iglesia porque soy parte de la iglesia. Esa es la formal. Hermanos, tenemos que orar, pues vamos a orar. Ya nos dijo los líderes, los pastores, tenemos que orar por esto, vamos a orar. Hermanos, tenemos que apoyar, pues vamos a apoyar, porque mi compromiso formal es parte de mi adoración. Recuerde, la adoración no solamente es orar, cantar y danzar, no. La adoración complica todo. Complica todo, mis ofrendas, mis días de oración, mi apoyo, tanto en la iglesia, barriendo, trapeando, acomodando, cantando, es parte de mi adoración. La adoración no solamente es cantar, sino también es eso, todo, complica todo, es completo. Eso es lo formal, saber que tengo reunión el martes 27, voy a hacer el esfuerzo por estar el martes 27. Se convocó a una reunión a toda la iglesia emergente, tengo que estar ahí, porque es parte de mi adoración formal. La iglesia permitía lo que tenía, se llamaba oración y mira, iban todos. Hay que orar en casa, todos oraban, esa es la adoración informal. Ahí tu relación no termina, la vida cristiana no comienza en el templo y se acaba cuando salimos, no, continua. Donde yo vaya, seré hijo de Dios. En la casa, tengo que repetirle a mis hijos. Yo le pregunto a mis nietas, oye, hoy ¿qué te enseñaron? Y ya me dicen, esto nos enseñó la maestra. Siempre les pregunto, porque estoy interesado que ellos crezcan. Entonces, es parte de nuestra adoración, la formal, la informal, en el templo y en mi casa. Y a donde quiera que yo esté, tendré que demostrar que soy un hijo de Dios, que soy hijo de Dios, que amo a Dios por sobre todas las cosas, y entonces empezaremos a impactar a un mundo tan necesitado. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no abandonó el templo. A mí me encanta cuando Pablo y Juan van al templo, dice, en el día de la oración, y se contaron afuera del templo, ¿a quién?
a un cojo. ¿Y qué estaba haciendo el cojo? Pidiendo limosna. Y a mí me impacta esto, quiero decirte, porque el que pide limosna no va a estar en un lugar donde no hay gente. Va a estar en un lugar donde hay gente porque está pidiendo, tiene necesidad. Entonces quiere decir que el día de oración para los judíos era un día muy importante porque estaba lleno. Ahí estaba, la prueba es que estaba ahí el cojo pidiendo dinero. Si no, ¿a qué va? Y dice, cuando Pedro iba a entrar al templo, lo vio y ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? No tengo oro ni plata. Se le acabó el negocio ahí a este pobre. Pero lo que tengo te doy. Levántate y camina en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Se levantó y caminó. Iglesia, ese tipo de cristianos quiere el Señor. El tiempo no ha pasado, ha pasado, pero no ha cambiado el tiempo de los milagros, es el mismo. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Todo es cuestión de nosotros, de saber, de creer y tomar autoridad, de hacerlo. Hemos vivido tantas cosas y quizá también tú has vivido tantas cosas. Recuerdo una vez que nos invitaron por una persona, a orar por una persona que tenía suicidio, que ya había tenido 3 intentos de suicidio, se ha cortado las venas varias veces. Otra se había ahorcado, se había colgado esta persona, una dama. Y me dijeron, oye, pastor, ¿puede orar por esa persona? Sí, le dije, vamos. No la conocía yo, la verdad. Se llama Lourdes. Y llegamos me bajé del taxi con mi esposa, pero adentro había una persona con ella, pues vamos a llamarle cristiana. Estaba platicando, aconsejándola. Todavía ni llegábamos a su casa ni tocábamos. Cuando llega esta persona, la dama, comienza a gritar. Ya llegaron, dice. Tengo miedo, no los dejen entrar, le dijo. No quiero que entren, ya llegaron, no me quiero ir. Y le digo al esposo, pues déjame entrar, yo sí quiero ir. Y ya entró y le dije a la persona que estaba, mira, yo no vengo a aconsejar. Lo que tú viste no fue la dama con la que estás aconsejando. Es una persona poseída. Voy ahora, ¿te quedas o te vas? ¿Vas a soportar? No, sí me quedo, dijo la persona. Soy cristiana, me dijo. Ah, bueno. Cuando le preguntó cómo te llamas, se queda callado, no quiere hablar. Y lo que hago es orar por ella, comenzar a reprender. Yo le había dicho al esposo, mira, voy a orar por ella. No dejes nada ahí guardado de lo que haya para que ella intente, porque el demonio va a querer intentar atentar contra su vida. Y sí, estábamos orando. Yo le dije, no cierren sus ojos, por favor, nadie. Estén orando aquí, no cierren sus ojos. Cuando de repente yo que corre esta mujer, no sé dónde fue, sacó un cuchillote así. Y lo bueno que hizo fue, y la otra persona que estaba ahí, que estaba aconsejándola, se cierra los ojos. Digo, pues no los abras. Digo, pues si tienes no los abras, porque es una transformación tan diferente, tan dura, que cuando ella corre, yo veo un ángel que aparece y me traslada hacia ella de una manera inmediata. Y lo que hago primero es detente en el nombre de Jesús. Se detiene y arrodíllate en el nombre de Jesús. Se arrodilla, suelta el cuchillo, comienza a ser liberada de una manera extraordinaria y poderosa, que toda la familia se convirtió. Fue notorio, escúchame, en la cuadra se paró porque fue algo terrible lo que pasó en ese momento. Pero ¿qué voy con esto? Que si tú oras, eres enseñado con la palabra, te vas a dar cuenta, escucha bien, cuando es de Dios y no de Dios. La otra persona estaba aconsejándola, apapachándola, cuando no es necesario. Cuando Dios va contigo, el enemigo sabe quién va contigo. Porque nuestra relación con Cristo no es a mi posición, sino es relativa posición a Cristo. O sea, ¿qué ven en nosotros? Ven a Jesús.
Literalmente el mundo tiene que ver en nosotros a Jesús. Por eso dijo Pablo que tenemos que tener, ¿qué? La mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, voy a actuar como Cristo. Voy a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, porque eso vino Jesús a demostrarnos que se puede vivir en santidad. Pero tenemos que volver al tiempo de la iglesia primitiva, a amar la enseñanza, a tener comunión los unos a los otros. No puede haber enemigos. He visto enemigos a veces que no se quieren ni hablar en la iglesia. No puede ser así. Tenemos que compartir lo que tenemos con otros. En verdad, hermano, si Dios está bendiciendo y sabes que hay una necesidad en una persona, acércate, no le digas, Señor, dirígeme, no, porque Dios ya está en tu corazón y Dios va a poner en ti el amor necesario para apoyar esa necesidad. Yo sé que muchos lo hemos hecho, sin necesidad de que nos lo digan. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. Entonces yo tengo que servir en la iglesia, fuera de mi iglesia, en mi casa, donde quiera que yo esté, y vivir como Cristo nos ha enseñado a través de la palabra. ¿Vivir en qué? En santidad, y estar cada día preocupado porque el Espíritu Santo esté en mi vida. Añoramos una iglesia con avivamiento, empecemos a ser una iglesia viva. Si está el Espíritu de Dios, somos una iglesia viva, y el avivamiento va a estar de manera permanente. Va a haber señales y prodigios, como dice, porque eran hechos, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y Jesús nos prometió algo, que si vivíamos, hacíamos lo que Él dice que debemos de hacer, entonces mayores cosas haremos en su nombre. Y el tiempo es hoy, iglesia, el tiempo es hoy. Un segundo aspecto del equilibrio que guardaba la iglesia era la adoración. Era una iglesia que adoraba de manera gozosa y reverente. ¿Por qué digo reverente? Porque cuando pasaba algo, la iglesia no se quejaba. Cuando estaba muriendo Esteban, dice que alzó los ojos al cielo y vio el cielo abierto. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿qué estaban haciendo? Adorando y cantando. Y pasó un milagro. Entonces no nos quejemos. Adora. Y eso, ¿sabe qué? Esto sí es real. Si tú y yo clamamos en momentos difíciles, Dios va a responder. Cuando tú y yo también clamamos por algo que necesita ser solucionado, Dios va a responder. Dios va a responder. Porque no tenemos a un Jesús muerto, y la iglesia lo recordaba todos los días, vos se reunía. Por eso compartían el pan, hacían la Santa Cena y decían, pues recuerden que Jesús dijo que a través de la Santa Cena, ¿qué hacíamos? ¿Recordábamos qué? Su muerte, resurrección y su venida. Por eso la iglesia se reunía diciendo, oye, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos cristianos, adoramos a un Jesús vivo y no muerto. Y ellos se adoraban. Y escucha, mira, había tantos milagros por toda la iglesia. No solamente recaía sobre los apóstoles, no, recaía en toda la iglesia. Esteban no era un discípulo, Esteban era un diácono. Era un diácono de la iglesia, pero era un hombre poderoso en la palabra. Era un hombre poderoso en oración, un hombre que amaba a Dios, que lo mataron por predicar la palabra. No porque andaba haciendo escándalo, perdiendo su tiempo allá afuera, no, lo mataron por predicar a Cristo. Era un hombre que había amor, que era un hombre de poder, por eso fue elegido diácono. Tú y yo hemos sido elegidos, escucha bien, por Jesús. Y todos, y usted y yo, todos tenemos poder. Y nuestro poder radica en adoración, en nuestra relación con Dios. Eso es adorar. Tener una relación, saber que cuando yo voy a clamar, Dios está ahí presente, que no estoy solo, que mis palabras no se lanzan al aire. No,
No, mis palabras no son lanzadas al aire, mis palabras son lanzadas, escucha, a un Jesús vivo. La palabra aquí, gozoso, se traduce como alegría en el versículo 46 y describe un gozo exuberante. Por eso David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un día de alegría, es un día de fiesta, estoy alabando al Señor. Por eso la iglesia adoraba con toda su fuerza, con toda su mente, concentrado, o sea, estaba concentrado. No estaba esperando aquí, ¿qué voy a comer hoy saliendo de la iglesia? No. No perdía el tiempo la iglesia. Estaba su mente bien concentrada adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo, quiero decirte. Y por 4, lo que distingue a la iglesia de todo, escuche bien. Para que los dones surjan en la iglesia, es necesario la evangelización. Una iglesia viva no solamente estudia la palabra, no solamente todo tiene en común, no solamente adora, sino también evangeliza. También habla de Jesús, porque fue lo que Jesús les dijo: cuando reciben el Espíritu Santo, en 1:8, me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Compartir de otros a otros de Jesús es muy importante. Hoy yo estoy aquí porque alguien me habló de la palabra. Estás aquí porque alguien te invitó a la iglesia. Estás aquí porque alguien te habló de Jesús. Entonces yo tengo también el compromiso, no con el que me invitó, sino con aquel que me salvó, de compartir con otros lo que Él hizo por mí. Y mira, finalmente una iglesia viva es una iglesia evangelizadora. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor mismo añade. Tú nomás encárgate de compartir y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. No ocupas tener un curso de 100 horas para compartir. Habla lo que Jesús ha hecho en tu vida. La enseñanza, quiero decirte, de la palabra, el testimonio diario de tu vida y de mi vida, y el amor de Dios en mi vida, va a ser testimonio y va a ser un medio para que el mensaje llegue a tu compañero, a tu vecino. ¿Por qué? Porque vas a vivir de acuerdo a la palabra. Pues es importante que tu testimonio en tu casa sea igual que aquí. No puede ser que aquí seas un cristiano, el Señor levanta su mano, canta, y en tu casa te conocen como el más peleonero. Que te peleas con el vecino por todo. Razona un poquito. Razona un poco. Mi testimonio es importante, sí. Mi testimonio es importante, sí. No te preocupes. Dios va a ir cambiando tu vida. Pero pon de tu parte. Es importante poner de tu parte. Cuando nazco espiritualmente, yo nací a la edad de 16 años. El pastor Samuel fue el que me invitó a la iglesia y yo siempre decía, no, pastor, siempre les he dicho, soy joven, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Y yo les decía así, mire, para que yo me muera, si te mueres mañana, ¿qué me voy a morir? Les decía yo. Y hasta que tuve el accidente y me acordé de las palabras del pastor. Tuve un accidente, se estaba construyendo el centro de convenciones. Yo a los 15 años ya era oficialmente soldador y estaba yo soldando una tubería cuando le digo al chalán, súbete a apretar tuercas en la brida, y no quiso porque tenía miedo. Entonces me acuerdo yo que me subí a apretarlas enojado, insultándolo, y le hago así, y era una llave especial para que no se barriera, y increíblemente se barre, y tanta fuerza que estaba con la tubería aquí y la mano. Cuando hago así, se zafa la llave que no debe haberse zafado.
me fui de caída libre. Y no me acuerdo, yo aquí tengo el recuerdo, aquí tengo yo un callo. No se me partió el cráneo por la misericordia de Dios. Pero aquí tengo un chichón, si quedo pelón voy a parecer así como que algo raro. Mira Luis, ven para que veas, tócame el chichón. Así está. Es un callo que me salió, dijo el doctor, de atrás de la caída. Yo no me acuerdo que desperté en la clínica y no veía, hermano, quiero decirle. Del trancazo no veía. Y me acuerdo que mi mamá me decía, hijo, que te preguntaron tu edad y no decías nada. Pues no me acuerdo de nada, mamá, le digo. Me acuerdo cuando me llevaron a la casa, me acordé de lo que el pastor me había dicho. ¿Qué tal si te mueres siendo tan joven? Vinieron las palabras allí, estaba yo en mi cama recordando. Y dije, Señor, digo, tiene razón el pastor. Porque él siempre me habla, si te mueres te vas al infierno, me decía, porque no tienes aquí en tu corazón. Digo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera yo muerto? Hubiera abierto mis ojos en una eternidad, dije yo. Y me acuerdo que me puse a llorar, me hinqué, ahora no veo, peoró todo, dije. Y yo dije, Señor, te entrego mi vida. Ahí yo solito, en verdad solito, cuando uno pasa un momento difícil, ahí sin que nadie le diga. Y le dije, Señor, te necesito hoy más que nunca. Y todavía le dije, y si existes, si es verdad lo que dice el pastor, te entrego mi vida. Y si me permites ver, yo le dije, te prometo, le dije, te juro que mañana estoy en la iglesia, adelante para adorarte. Me acosté a dormir. Cuando despierto, eran como 6 de la mañana, empiezo a ver claramente. Y ahí Dios me dijo, recién convertido prácticamente, Dios me dijo así, me habló, ¿te acuerdas lo que me prometiste? Me levanté llorando, me bañé, me cambié y me fui a la iglesia. Me senté a primera fila de escuela dominical, una iglesia pequeñita. Ahí estaba el pastor y me vio, ¿qué pasó? Pues ya ganó, le dije. Aquí estoy para servir al Señor. Y ya han pasado prácticamente 30 años. Y mi juventud se la entregué a Cristo. No hay mejor, escucha bien, lugar que la iglesia. No hay mejor lugar para crecer, para que nuestros hijos crezcan, que la casa de Dios. Pero esa iglesia tiene que tener vida. Tú tienes que tener vida como padre. Si la iglesia está viva, tú también estás vivo porque radica en tu vida el Espíritu Santo. Y si no radica, hoy es un momento especial para decirle, Señor, como la iglesia primitiva, lléname de tu Espíritu Santo para que mi vida cambie. ¿Sabes? Si tú no has hablado en nuevas lenguas, es tiempo de hacerlo. Hemos estado orando todos los domingos y todos los días, los jueves que venimos acá. Y los pastores también por un avivamiento. No vendrá, escucha bien, si el Espíritu Santo no está en tu vida como una evidencia del bautismo. Porque una cosa es el avivamiento, una cosa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de hablar nuevas lenguas, porque de ahí se desató todo. Mientras los 120 no hayan experimentado esto, es más, si no se hubieran puesto de acuerdo, creo que se hubieran muerto. Pero como se pusieron de acuerdo y estaban todos unánimes, juntos, o de acuerdo, juntos, no nos vamos a mover hasta que venga el Espíritu de Dios y nos llene el Espíritu Santo, como Jesús dijo. Porque si no lo tenemos, no podemos hacer nada, dijeron ellos. Iglesia, si en tu vida no está el Espíritu Santo, es porque quizá no hay cosas santas en tu vida.
Algo que impide que el Espíritu Santo esté en tu vida es el pecado. Y si hay pecado en tu vida, Él es santo, no puede evitar en un lugar donde está sucio. Pues necesitamos que hoy la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Pero confiésale a Él, en verdad, no, hay cosas ocultas que a veces tenemos. ¿Sabes? Yo de verdad tengo mi teléfono libre, no le pongo ni monitos ni clave. Yo decía el jueves a la iglesia, hay tanta gente que tiene claves para fotos, claves para videos, claves para WhatsApp, clave para música, clave para esto. Oye, pues ¿qué ocultas? ¿Qué ocultas? Yo lo tengo libre, se lo roban, pues ya ni modo, compro otro. Todos, aunque lo pongan, se lo van a quitar. Entonces, ¿qué ocultamos? Yo lo tengo libre, lo tengo ahí, está, que lo agarre mi esposa libremente, no tengo ningún problema que se quede con él todo el día. Porque no oculto nada. Nuestra vida tiene que ser transparente. Aquí podemos ser medio transparentes, pero ante Dios, que todo lo sabe, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Hoy es tiempo entonces de renovarnos. En verdad, he vivido avivamientos. Yo recuerdo una iglesia en la Ciudad de México, en Izcalli. ¿Cómo me encantaba ir ahí? Fue uno de los momentos que guardo de niño. Y fueron momentos muy bonitos. Una iglesia muy grande, sí, cierto. Estoy hablando hace como 40 años atrás. Y el pastor era uno de los que anduvo con Nicky Cruz. Fue miembro de la pandilla de los Mau Mau. Era puertorriqueño. Menos que el pastor ya debe muerto. Y la verdad era un hombre de poder. Yo me acuerdo que una vez pasé por su casa, estaba lavando su camioneta y sí me asustó el pastor porque yo era un niño. Lo vi sin camisa, no porque no tenía camisa, sino por todos los tatuajes que tenía en todo el cuerpo. Pero en verdad te digo, era un hombre de Dios. Poderoso en la palabra, en la enseñanza, en el amor al prójimo. Y la iglesia crecía y crecía y yo me maravillaba, en verdad, en ver cómo la iglesia estaba tan comprometida con Dios. Y yo sé que Grupo Amistad no es la excepción. Marquemos la diferencia, iglesia. Empecemos hoy. Ponte de pie. Yo le decía el jueves que prediqué, el jueves que prediqué, que el avivamiento viene cuando tú y yo lo provocamos. ¿Y cómo lo provocamos? Orando. Cierra tus ojos. Y si tú no has hablado en nuevas lenguas, si tú no has experimentado, una iglesia viva lo tiene que tener. Una iglesia viva lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir. La iglesia primitiva lo creyó. Ahora te pregunto, ¿tú lo crees? Está en la Biblia. No lo digo yo, está en la Biblia. Y mientras ellos no se han llenado, se escucha bien, la iglesia no podía actuar. Hoy tienes que decirle al Espíritu de Dios, lléname. Quiero experimentar. Tu problema, puedes tener muchos problemas, pero no hay mejor abogado que Jesús. Él va a quitar en medio lo que estorbe, no importa lo que sea. Para Dios no hay imposibles. Tus enemigos caerán ante tus pies, caerán a tu lado. Caerán a tu lado, porque el que te defiende es más grande. Por eso cierra tus ojos y adora y dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, yo creo en ti. Si hay pecado de mi vida, quítalo, díselo el Señor esta mañana, díselo. Quita el pecado, quita lo que estorbe en mi corazón, quita lo que estorbe en mi mente. Perdóname, Señor, si he fallado, díselo. Tú sabes quién soy, díselo el Señor. Él te conoce por tu nombre, Él sabe cuántos cabellos tienes, hasta el último lo sabe. Él sabe lo que has vivido, lo que has dicho, cómo te has comportado ante la sociedad. Pero hoy estás delante de aquel que con su amor te rescató y dio su vida.
Y ese amor de Dios quiere llenarte. No te puedes ir así nada más. Tienes que ser lleno de su Espíritu Santo. Tienes que estar lleno de su presencia para que seamos una iglesia viva y eficaz y podamos ser de influencia a un mundo tan difícil. Porque el que está con nosotros poderoso es en todo. Oh, Casanda Rababa, aquí sí, diribama, sí. Oh Espíritu de Dios, muévete en esta mañana, muévete en este día. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Queremos conocer tu palabra, queremos convivir, queremos, Señor, perseverar en la enseñanza, pero también queremos adorar con alegría. Y hoy con alegría aquí estamos, Señor, diciéndote que te necesitamos, te necesito en mi vida. Díselo esta mañana al Señor. Dile, Espíritu Santo, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, Espíritu de Dios, lléname de tu presencia. Él está aquí dispuesto a llenarte, a llenar tu copa, a llenar tu corazón, a llenar tu vida. Vamos, iglesia, díselo, vamos, varón, vamos, dama. Necesitamos hombres y mujeres llenos, necesitamos hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes del Espíritu Santo. Adoramos a un Dios vivo, adoramos a un Dios que es real. Oh Espíritu Santo, llena las vasijas, llena los corazones. Vamos, díselo este día. Lléname, díselo. Lléname, Señor, con tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, díselo. Y tu vida cambiará, tu mente cambiará, tu manera de ver las cosas cambiarán por completo. Porque el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, escucha, hay milagros, hay sanidad, hay llenura, hay avivamiento, hay vida, hay milagros, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, aleluya. Ukasanda rababa kisidaba, uribebe kisidili ya santa. Oh Señor, desata las lenguas esta mañana, desata las lenguas en tu iglesia. Hoy hay un despertar en tu iglesia, hay un despertar de tu espíritu. Ukisanda rabamaki, oh ribababa sanda. Oh, una iglesia viva, una iglesia con avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, sanda rababaka, uribibibisidiribabaya, uribababa sanda casi, uribababa sandara. Adora al Dios que vive, al Dios real. Llénate de su presencia, llénate de tu espíritu. Él está aquí para llenarte, Él está aquí para ayudarte, Él está aquí para consolarte en los momentos complicados. No hay nadie como su espíritu, no hay nada como estar en su presencia. Oh, adora, iglesia, vamos, adora. Oh, desata las lenguas, Señor. Aviva tu pueblo en medio de los tiempos. Aviva tu pueblo, Señor. Oh, te adoramos, oh Rey, te adoramos, oh Rey. Estamos enviándoles un abrazo desde Bogotá, Colombia, en el Centro Mundial de Avivamiento. Ha sido un día espectacular. ¿Por qué espectacular? Porque lo que nos han compartido y nos han ministrado es sobre la necesidad que tenemos como iglesia caminar, vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Sin esa unción, la iglesia está muerta, divaga, hace cosas solamente tal vez humanitarias. Pero la iglesia necesita caminar más allá en la dimensión del reino de los cielos. Así que como pastores le mandamos un fuerte abrazo desde este Centro Mundial de Avivamiento. Saludos y bendiciones a todos y esperamos verles pronto y llevar todo lo que estamos recibiendo para compartirles. Que Dios les bendiga. Estamos aquí para enviarles un abrazo fraterno, pero sobre todo bendición sobre sus vidas, que sean derramadas en cada uno de ustedes y en cada una familia en Grupo Amistad de Cancún.